Bienvenidos al canal de dibujo técnico. Vamos a ver el tema de acotaciones de acuerdo a lo que indica la norma IRAM 4513. Las acotaciones son elementos auxiliares que permiten indicar las dimensiones, observaciones o descripciones a los objetos dibujados para que puedan ser confeccionados. Las acotaciones se trazan con líneas tipo B, finas y grises, pues como son elementos auxiliares, deben tener menor valor de línea que los objetos. Elementos de las acotaciones. Identificamos el objeto a acotar. En nuestro ejemplo es esta línea. Línea auxiliar o de referencia. Es la línea que se utiliza para indicar los límites de la acotación. En estos casos se suele trazar una línea en cada extremo. Se traza con una línea tipo B. Línea de cota. Es la línea que permite indicar en el dibujo la medida que corresponde a la cota. Se traza con línea tipo B. Tope. Se utiliza para indicar el alcance de la línea de cota. Cota o valor. Es la expresión numérica de la medida del objeto. Se traza con números bien negros. Tipos de tope. La norma IRAM 4513 aconseja utilizar el tope tipo flecha con las proporciones correctas. Los topes se dibujan bien negros. El punto y la línea son aceptados. Se utilizan comúnmente en planos de construcciones civiles. Otros tipos de topes son incorrectos. Proporción del tope tipo flecha. Los topes tipo flecha deben guardar una proporción entre la base y la altura de 1/4. Por ejemplo, si la altura es de 2 milímetros, la base será de 8 milímetros. Longitud del tope tipo flecha. La longitud de las flechas es proporcional a la línea de cota. A partir de una cierta longitud, la longitud de la flecha se mantiene. Distancia entre la cota y la línea de cota. La cota se ubica sobre la línea de cota como si estuviera apoyada, pero nunca debe tocarla. Se aconseja que la separación entre ambas sea aproximadamente de 1 milímetro. Ubicación de la cota. La cota siempre se ubica sobre la línea de cota, nunca en el medio ni por debajo. La cota siempre se ubica en el medio de la línea de cota, nunca a la izquierda o a la derecha. En el caso que la línea de cota sea cruzada por una línea de eje en la parte media, la cota se desplaza a un lado de la misma. Cuando la longitud a acotar sea pequeña, las flechas deben ubicarse en la parte exterior y la cota puede ubicarse entre las líneas de referencia o a un lado de las mismas. Ubicación del tope tipo flecha. La punta de las flechas debe llegar exactamente hasta la línea de referencia. No puede quedar corta ni pasarse, ya que éstas determinan exactamente los límites de la línea de cota. Inicio de las líneas de referencia. Las líneas de referencia no deben tocar a las líneas del objeto. Las mismas tienen que iniciarse con una separación proporcional al tamaño del objeto. Ubicación de las líneas de cota. Las líneas de cota deben colocarse en lo posible en la parte inferior y a la derecha del dibujo, siempre fuera de él. Hay que evitar que se crucen entre sí. Cruce de líneas de cota y líneas de referencia. Siempre debe evitarse todo cruce entre líneas de cota, entre líneas de referencia o entre ambas.
Importancia del uso de los diferentes trazados. Las acotaciones son un elemento auxiliar al dibujo. No existen en la realidad. Esto implica que se dibujan con líneas tipo B. Si se dibujan con el mismo valor de línea que el objeto, nunca se distinguirá la forma real de la pieza dibujada. Acotaciones horizontales. Las cotas siempre se ubican sobre las líneas de cota. Se recomienda que la separación entre la línea de cota y la línea objeto a acotar no sea inferior a 3 milímetros si la cota se ubica por sobre la línea a acotar y no sea inferior a los 7 milímetros si la cota se ubica por debajo de la línea a acotar. Estos valores dependerán de la altura de letra que se adopte para la cota. Acotaciones verticales. Las cotas siempre se ubican sobre las líneas de cota. Para su correcta ubicación, se colocan en dirección vertical, girando el dibujo y mirando siempre desde la derecha. Acotaciones inclinadas. Las cotas siempre se ubican sobre la línea de cota. Para su correcta ubicación, se gira en el dibujo en sentido horario cuando la flecha más alta está a la derecha y en sentido antihorario cuando la flecha más alta está hacia la izquierda. Para las acotaciones horizontales, verticales e inclinadas, siempre las cotas se ubican sobre las líneas de cota, pues la misma sostiene a la cota. Si se ubica por debajo, podemos decir que la cota se cae. Acotación de ángulos. La línea de cota es un arco de circunferencia con centro en el vértice del ángulo, que se corta en su parte media para ubicar la cota. La cota en los ángulos siempre debe leerse en posición horizontal y no se inclina bajo ningún concepto. Acotación de radios. La acotación de radios lleva un solo tope, siempre tipo flecha sobre un extremo con la punta coincidente con el punto de la circunferencia o arco a acotar. El otro extremo de la línea de cota se ubicará en el centro del arco o de la circunferencia, aunque a veces puede no llegar al mismo. Luego se indica la cota con la notación R minúscula, que significa radio. Hay varias opciones para acotar radios. Acotación de diámetros. Si la acotación se realiza en vistas donde se aprecia la circunferencia, la cota se realiza indicando solo el valor, por ejemplo, la vista superior de una lata. Si la acotación se realiza en vistas donde no se aprecia si el cuerpo es cilíndrico o si es un prisma, al valor de la cota se le agrega la letra griega phi, la phi minúscula, para indicar que se está acotando un diámetro. Acotación en cadena. Son acotaciones consecutivas, donde las líneas de cota se ubican sobre una misma recta y se acota cada segmento en forma individual. La segunda cota se ubica a continuación de la primera. Donde termina la primera, empieza la segunda. Y así sucesivamente. Donde termina la segunda, empieza la tercera.
Acotación en paralelo. Son acotaciones donde las líneas de cota son paralelas, ubicándose una debajo de la otra. Todas las líneas de cota se inician en la misma línea de referencia. La separación entre líneas de cota debe ser siempre la misma y no inferior a los 7 milímetros. Acotaciones progresivas. Se puede imaginar a la acotación progresiva como una acotación en paralelo, pero superponiendo todas las líneas de cota. Todas las cotas se refieren a un mismo extremo. En este caso, las líneas de cota se cortan y solo se traza una pequeña parte del extremo común y la otra parte en los otros extremos junto con los topes. Todos los topes coinciden con cada línea de referencia. La cota se ubica siempre sobre el extremo de la acotación. Acotaciones combinadas. Cuando en un mismo dibujo se aplican los distintos tipos de acotaciones, se denomina acotación combinada. En este ejemplo vamos a acotar primero en cadena en la parte superior. Luego, en paralelo, acotamos a la izquierda los diámetros, suponiendo que esta pieza son 3 cilindros concéntricos. Luego, por debajo, realizamos una acotación progresiva. En este caso, no hace falta, solamente lo indicamos a modo de ejemplo. Siempre hay que poner las mínimas cotas indispensables. Terminamos el segmento teórico y posteriormente realizaremos una lámina aplicando todos estos conceptos. Si te pareció útil este video, indica me gusta y suscríbete a mi canal Horacio Barbalace Dibujo Técnico.